Bueno, seguimos con la serie de ejercicios de fórmula mínima y fórmula molecular. En este caso el problema 3, donde tenemos por combustión de 0,50 gramos de una sustancia formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, se obtuvieron 0,69 gramos de dióxido de carbono y 0,56 gramos de agua. A ver, nosotros tenemos una sustancia desconocida que tiene carbono con un coeficiente, con una atomicidad desconocida, hidrógeno con una atomicidad desconocida y oxígeno con otra atomicidad desconocida. Estas atomicidades son lo que tenemos que descubrir. En este caso, de esta sustancia desconocida vamos a hacer reaccionar 0,50 gramos y vamos a obtener 0,69 gramos de dióxido de carbono y 0,56 gramos de agua. Bien. Y pareciera que se está rompiendo el principio de conservación de la masa porque arrancamos con 0,50 gramos y obtenemos mucha más masa que la inicial. Bueno, esto no es así porque no hay que olvidar que en una reacción de combustión siempre tenemos oxígeno en reactivos. Bien, en este caso es una combustión completa porque únicamente obtenemos dióxido de carbono. En el caso de que fuera una reacción de combustión incompleta, también tendríamos monóxido de carbono. Bien. Bueno, lo que vamos a obtener es la cantidad de carbono que tiene que provenir de la sustancia desconocida y la cantidad de hidrógeno que también tiene que provenir de la sustancia desconocida. Bien. Acá no podemos dar el valor de los coeficientes estequiométricos porque no tenemos información justamente de estas atomicidades. Bien, así que bueno, sabemos, vamos a usar algunas relaciones conocidas. Sabemos que un mol de dióxido de carbono son 44 gramos. Esto lo sabemos de tabla periódica. El número másico del carbono es 12, más dos veces el número del oxígeno, el número másico del oxígeno que son 16, 32 más 12, 44. En este caso nosotros estamos trabajando con 0,69 gramos de dióxido de carbono. Eso va a darnos una cantidad desconocida de moles que vamos a obtener multiplicando cruzado y dividiendo derechito. Bueno, multiplicar por 1 no nos cambia nada, así que directamente dividimos con el 44. Nos va a quedar 0,69 dividido 44, 0,0157. Vamos a dejar 4 cifras decimales porque es un número muy pequeño. 0,15, perdón, 0,0157 moles de dióxido de carbono. Bien. Bueno, esto mismo lo vamos a hacer con el agua. Nosotros sabemos que un mol de agua son 18 gramos de agua. Esto también lo sabemos por tabla periódica. Acá le vamos a poner dióxido de carbono que nos olvidamos. El número másico del hidrógeno es 1, por 2 me queda 2, más 16, 18. 16 por el número másico del oxígeno. Bueno, si estamos trabajando con 0,56 gramos de agua, esto representa una cantidad X de moles de agua, que de vuelta tenemos que multiplicar por 1 y dividir con 18. Directamente vamos a hacer la división. 0,56 dividido 18 nos queda 0,0311. 0,0311 moles de agua. A ver, nosotros para calcular una fórmula mínima lo que necesitamos son los moles de cada uno de los elementos, es decir, los moles de hidrógeno, de oxígeno y de carbono. Y para eso todavía nos estaría faltando calcular los moles de oxígeno. A ver, lo que vamos a hacer de esta información que tenemos acá es obtener los moles de oxígeno con la siguiente cuenta. Primero vamos a obtener la masa de oxígeno, que es la masa total de nuestra sustancia, menos la masa de carbono, menos la masa de hidrógeno. Bien, o sea que
de lo que tenemos acá, de esta cantidad de moles, tanto de dióxido de carbono como de hidrógeno, vamos a obtener las masas de carbono y de hidrógeno. Bien, nosotros sabemos que por cada 1 mol de dióxido de carbono tenemos 12 gramos de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos 1 mol de átomos de carbono. Bien, entonces, si estamos trabajando con 0,0157 moles de dióxido de carbono, esto nos va a dar una X cantidad de gramos de carbono. Hacemos la cuentita. 0,0157 por 12, bueno, dividido 1 no hace falta, nos queda 0,1884 gramos de carbono. Bien. La masa total es dato del enunciado. Nosotros tenemos de sustancia desconocida 0,50 gramos. Masa de carbono, lo que recién obtuvimos, 0,1884. Y la masa de hidrógeno vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos recién. Hay 1 mol de agua, o mejor dicho, por cada mol de agua tenemos 2 moles de átomos, que en realidad podríamos decir 2 gramos de hidrógeno, porque a mí me interesa justamente obtener masas. Y si estamos trabajando con 0, bueno, si estamos trabajando con 0,0311 moles de agua, vamos a obtener una cantidad X de gramos de hidrógeno. En este caso, 0 multiplicar por 2 nos va a quedar 0,622 gramos de hidrógeno. Bien, bueno, eso lo vamos a poner por acá, 0,0622. Y finalmente la masa de oxígeno va a ser, vamos a hacer la cuenta por acá, 0,5 menos 0,1884 menos 0,0622, 0,2494 gramos, 0,2494 gramos de oxígeno, que para obtener esto en moles, o sea la cantidad de moles de oxígeno, dividimos con su masa molar, que son 16, y nos va a quedar, dividido 16, 0,0156. Vamos a dejarlo redondeado a 4 cifras decimales. Esto sería 0,0156 moles de oxígeno. Bueno, tenemos entonces los moles de oxígeno que son necesarios. La relación entre moles de dióxido de carbono y carbonos es 1 a 1, porque tenemos 1 mol de carbono por cada mol de dióxido de carbono, así que podemos decir que tenemos además 0,0157 moles de carbono, y podemos decir que de hidrógeno, a ver, la relación de moles de agua con moles de hidrógeno es 1 a 2, o sea, tenemos 1 mol de agua cada 2 moles de hidrógeno. Entonces, tendríamos el doble de moles de hidrógeno que lo que tenemos acá. Bueno, es el numerito que tenemos acá, pero en moles, justo para el carbono, para el hidrógeno, lo que tengamos en gramos representa lo que tengamos en moles, porque bueno, el número másico del hidrógeno es 1. Entonces tenemos 0,0622 moles de hidrógeno. Bien, ahora finalmente nos va a quedar que nuestro compuesto va a tener los moles de carbono son 0,0157. No se olviden que acá tienen que dividir por el número más pequeño de los obtenidos acá.
De hidrógeno tenemos 0,0622, que dividimos por el número más pequeño, 0,0156. Y de oxígeno tenemos 0,0156, que bueno, en este caso dividimos por sí mismo, que es el número más pequeño. Acá tenemos aproximadamente 1. Acá tenemos la cuentita, nos va a dar 4. Y esto nos da 1. O sea que nuestra fórmula mínima es carbono, hidrógeno 4, oxígeno. Esta es la fórmula mínima que corresponde con la fórmula del metanol. Bien, es un hidrocarburo oxigenado. ¿Cómo podemos encontrar la fórmula molecular? Bueno, el resto del enunciado nos dice lo siguiente. Al vaporizar 1,6 gramos de la misma se obtuvieron 1,12 decímetros cúbicos de vapor en condiciones normales de presión y temperatura. A ver, sabemos que en condiciones normales de presión y temperatura 22,414 decímetros cúbicos de gas ideal representan un mol de gas ideal. Bien, nosotros tenemos que la vaporización de este metanol de 1,12 decímetros cúbicos de este metanol van a ser exactamente, a ver, 1,12 por 1 dividido 22,414, aproximadamente 0,05 moles. Bien, 0,05 moles. Bien. Y además tenemos que este volumen está asociado a 1,16 gramos. 1,6. Bien. Al vaporizar 1,6 gramos de este metanol, o de esta fórmula, de este compuesto, bien, tenemos que un mol, vamos a poner así, un mol de metanol, bueno, esto sería 12 más 4, 16, más 16, 32 gramos de metanol. Un mol de metanol tiene una masa de 32 gramos. Bueno, si estamos vaporizando 1,6 gramos de metanol, nuestra cantidad de moles, perdón, va a ser exactamente, a ver, 1,6 por 1 dividido 32. 0,05 moles. Bueno, como la relación existente entre este número y este número es 1, las atomicidades de la fórmula mínima se van a multiplicar por 1, es decir, estos numeritos que aparecen acá, el 1, el 4 y el 1, se multiplican por 1. No cambia la fórmula molecular respecto a la fórmula mínima. Bien, o sea, uno podría decir que la fórmula mínima, sus atomicidades se multiplican por 1. Este 1 que estamos multiplicando acá, aclaro que sale del cociente entre estos dos valores. Bien, 0,05 dividido 0,05 nos da este 1 que voy a poner acá. Y nos termina quedando que la fórmula molecular es equivalente, es igual a la fórmula mínima. Bien. Esto sería el valor de la fórmula molecular. Bien. Si uno hubiera tenido a lo mejor acá la descomposición o mejor dicho, la vaporización, el pasaje a fase gaseosa de nuestra sustancia nos daba, por ejemplo, un volumen mayor, bueno, uno podía suponer que íbamos a terminar teniendo un número más grande acá, el cociente iba a terminar siendo más grande, y entonces la fórmula molecular iba a corresponderse con algo que tuviera atomicidades mayores. Bien, no es el caso, acá justo se dio que coinciden tanto la fórmula molecular como la fórmula mínima. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta la dejan en la caja de comentarios. Chau, chau.